Ok, vamos a revolver. Yo te recomiendo mucho ver este video si ya viste mínimo el primer paso de cómo resolver el FTO. Si tienes dudas, recuerda, puedes dejarlas en el video del tutorial. Voy a mostrarles exactamente lo que hago, ya teniendo en cuenta que vieron el tutorial. Así que lo primero que hago es ver las tres piezas blancas, las tres aristas blancas. Busco una, aquí está esta, aquí va el blanco azul, blanco morado, así que busco las otras dos. Aquí está una, blanco morado, y aquí está otra, blanco azul. Ahí está, me puedo guiar por la esquina, que está bien, o por fotos del FTO. Lo dejo abajo, me falta la de en medio. Aquí, por ejemplo, yo haría esto, la esquina la usaría como guía. Miren, aquí se puso una lista por suerte, aquí iría la naranja azul, así que la busco. Está, luego me confunde un poco todavía porque es una categoría muy nueva, pero aquí está, la saco, la coloco y ahí está. Sigue esta aquí, que sería, me parece que sería azul gris, porque aquí está esta punta y es azul gris. Esta punta si va aquí, sería azul gris. Entonces la busco, azul gris, está aquí. Simplemente bajo así. Aquí va la gris rojo, me parece, que es precisamente esta. Aquí haría esto. Ahí está. Y me falta la de acá, que sería la verde. Bueno, sería la verde morado, la verde azul, la verde rojo, perdón. Y aquí sí iría la verde morado. Hubo un skip por ahí porque puse esta y se colocó esta. Pero recordemos, cuando tenemos la sexta arista, se resuelve lo demás automáticamente. Así que tuvimos suerte aquí. Mi primer skip en FTO. Luego, cara blanca hacia abajo, busco una punta blanca, la coloco arriba donde va. Aquí va, como apunta a la derecha, hago algoritmo 1. Aquí está la otra punta, la pongo arriba donde va. Como va a la izquierda, algoritmo 2. Y la última punta, arriba de donde va. Y algoritmo 1. Luego las últimas tres esquinas ya están en su lugar. Entonces ya no tengo que hacer nada más que girarlas, las pongo enfrente arriba y hago algoritmo 1, roto hacia la izquierda, algoritmo 2. Luego siguiente, aquí ya es pura repetición. Por ejemplo, esta amarilla va para acá. Hago el caso de la parte derecha, que sería subo, afuera, bajo, adentro. O también lo podemos llamar como medio hacia arriba, afuera, medio hacia abajo, adentro. Simplemente como tú prefieras llamarle, como tú te acomodes más, como tú aprendas mejor, como te sea más sencillo. Lo hago 5 veces y ahí está. Luego lo siguiente, en esta ocasión por ejemplo estaba aquí, entonces es el caso de la izquierda. Mismo caso, pero en la parte izquierda. Lo hago 5 veces, ahí va 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Siguiente, lo mismo con todo. No voy a poner aquí cámara rápida porque pues la idea es ver todo el proceso. Aquí está esta para acá y por suerte se van a resolver estas dos. Entonces es una gran ventaja que haya tocado así. Si no se hubiera resuelto nada más una. 3, 4 y 5. Se resolvieron dos. Una naranja y una blanca. Simplemente sigo con todo lo mismo. Aquí se van a resolver dos también. Caso de la parte derecha. Una vez. 2. 3, 4 y 5. Ahí está. Lo mismo para todo. Aquí, por ejemplo, esta azul va aquí enfrente, entonces caso de la izquierda. Esta parte, eso sí, es muy repetitiva. Es la más larga. Pero bueno, esta es la forma en que se usa el método. Así que solo seamos pacientes. Aquí, por ejemplo, esta amarilla va aquí atrás. Acomodo la de atrás. Va en la parte izquierda. Hago caso de la parte izquierda. 4 y 5. Ahí está. Ya casi acabamos. Lo mismo aquí. Caso de la parte derecha. Pura repetición. Ahí se resolvieron dos a la vez. Luego esta verde va aquí atrás. Está en la parte izquierda. Hago caso de la parte izquierda. Es muy fácil distraerse con esto porque es mucha repetición. Ahí está. Luego, bueno, ya casi acabamos. Parte derecha. Ya casi. Luego estas moradas, podrían ser estas dos. Se van a resolver dos a la vez en la parte derecha. Van 2. Van 3. Van 4. Van 5.
Estas dos se van a resolver dos también. Y ya que sacamos estas dos para hacerlo una última vez, porque van a quedar dos por resolver. Aquí la que resolvimos me parece fue la verde. Y últimas dos. Estas dos tocaron a la izquierda. Si hubiera tocado acá o acá, simplemente lo acomodo para que queden a la izquierda. Y al final regresaría el movimiento que hice. Yo con este método mi récord es 1 minuto y medio. Pero ahorita estoy haciéndolo pues a una velocidad media. Ahí está, primera resolución. Segunda resolución, misma idea. Empiezo con una arista, blanco-rojo. Aquí va la blanco-azul y aquí la blanco-morado. Entonces blanco-morado aquí está. Blanco-azul, aquí está, la bajo. Pongo la blanco hacia abajo y simplemente lo que yo haría sería incluso mover un poquito la capa del medio para ver si alguna se pone en su lugar. Y de hecho sí, al hacer esto, esta ya está en su lugar. Aquí va la morado-naranja, entonces sería esta. La colocaría de esta manera. Ahí van dos. Aquí va la morado verde, que está aquí. Entonces simplemente hago esto. Ahí está. Aquí va la verde rojo, que es esta. La pongo en su lugar. La escondo y la subo. Aquí va la rojo gris, que justo estaba acá. Y ya es la última. De hecho, entonces al poner esta se van a resolver todas. Las de arriba. Ahí está, se resolvieron las de arriba. Las coloco en su lugar y listo. Hago las puntas. La blanca la dejo hacia abajo. Busco una punta. Y la pongo arriba de donde va. Esta va justo aquí. Entonces como está a la derecha, hago el caso 1. Aquí está otra punta, la pongo arriba de donde va. Como está a la izquierda, hago caso 2. Y la última punta va arriba de donde va y está a la izquierda, hago caso 2. Aquí está, entonces ya tenemos 3 abajo resueltas. Simplemente busco una que con el algoritmo 1 o el 2 se resuelva. Aquí por ejemplo sería esta de aquí. Porque si hago esto, se va a poner en su lugar y bien orientada. Así que sería el algoritmo 2 cuando va a la izquierda. Ahí está. Si ya quedó todo en su lugar, pero si quedan giradas, las pongo enfrente de mí arriba y hago algoritmo 1, roto hacia la izquierda una vez, algoritmo 2. Ahí está. Y aquí va a haber mucha repetición, como ya saben. Son libres de adelantarle, pero por ejemplo esta pieza va aquí, lo pongo aquí a la derecha y hago el caso de la derecha 5 veces. Ahí está una y ya se resolvió la pieza amarilla. Hago lo mismo con el resto de piezas. Aquí por ejemplo esta de aquí va a la izquierda, así que hago el caso de la izquierda 5 veces también. Y el último movimiento lo regreso. Aquí esta va para acá. Ahí está. Esta va para acá. Como son 24 triángulos, si de repente tienes alguno resuelto, pues ya es gran ayuda. Casi siempre pasa que alguno está resuelto, pero en esta ocasión sí, muchos no estaban resueltos, así que es más tardada esta resolución. Aquí, por ejemplo, esta roja va para acá. Ahí está. Luego esta morada va para acá. Aplica igual el mismo algoritmo. Ahí está. Estos dos colores se van a resolver, así que ya es una gran ventaja. Entre más vas resolviendo, más posible es que te toque un caso así. Ahí está. Luego estas dos se van a resolver, así que también otra ventaja por ahí. Nada más que al final voy a regresar el primer movimiento que hice para que no quede revuelto. Ahí está. Luego yo creo que haría... Bueno, realmente ya puedo hacer lo que sea realmente. Ya es simplemente improvisar. Aquí estas dos. Y regreso el último movimiento. Aquí estas dos. Bueno, realmente solo resuelvo una, pero la otra no afecta nada, así que
nos funciona. Ahí está. Simplemente seguir repitiendo una y otra vez. Aquí, por ejemplo, voy a resolver dos. Esta y esta. Nada más no voy a olvidar cómo regresarlo. Las que voy a resolver son estas dos. Si olvidas cómo regresarlo, ya es causa perdida. Así que ten cuidado. Ahí regreso así, ahí está. Estas dos después, ya casi acabamos. Ahí está. Esta, por ejemplo, podría ser esta amarilla con esta roja, se van a resolver dos. Ahí está. Ya casi terminamos. De hecho, sí, solo faltan 4 piezas más. Aquí estas dos para resolver dos a la vez. Y por último, las dos de aquí. Puedo hacer esto para ponernos a la derecha o esto para ponerlo a la izquierda. Cualquiera de las dos funciona mientras hagas el algoritmo correcto para resolverlo. 3, 4, 5, ahí está. Siguiente solve, vamos a verlo. Misma idea, blanco rojo, blanco azul, blanco morado. Busco esas piezas, aquí va esta acá. Así que simplemente hago esto. Y la otra que está aquí, la pongo aquí. Pongo hacia abajo y resuelvo la de en medio. Muevo un poquito la de en medio a ver si se resuelve algo. Por ejemplo, sí, aquí se va a resolver esta ya está en su lugar. Ya se puso. Aquí va la azul gris, que es esta. Entonces simplemente hago esto. Allá van 2 de 6 aristas. Aquí va gris... gris rojo, así que sería esta de acá. Como no afecta nada, lo puedo ir moviendo de esta manera. Aquí la bajo y ahí van 3, esta y esta. Faltan las otras 3 en medio, esta y esta. Aquí por ejemplo va la rojo verde, que está precisamente aquí atrás. Yo lo movería así, así y así, con cuidado de que no se rompa nada que haya hecho. Y me faltan estas últimas dos. Aquí va la verde morado. Bajo así. Y al resolver la sexta arista se resuelve lo de arriba. Esta naranja morado va aquí. Y se resolvió el resto. Siguiente paso. Blanca hacia abajo. Ya está una punta puesta. Esta la pongo arriba donde va. Va aquí. Y va en la derecha. Así que hago algoritmo de la derecha. Esta de aquí la pongo arriba donde va. Va a la izquierda. Hago algoritmo de la izquierda. Y arriba me faltan 3 esquinas, 3 puntas. Busco la que con un solo algoritmo se resuelva, con el algoritmo 1 o el 2. En esta ocasión es esta de aquí. Al ponerla aquí, se va a poner en su lugar y bien orientada. Así que hago el algoritmo de la izquierda. Y listo. Si me falta por girar puntas, las pongo enfrente arriba y hago algoritmo 1, roto, a la izquierda, algoritmo 2. Y ahí está. Y aquí una vez más, mucha repetición. Aquí por ejemplo ya tengo casi todo lo naranja, así que ya es una gran ventaja. Voy a acabar la naranja de una vez. Voy a poner estas dos y hacer algoritmo de la derecha. Ahí van 3, 4, 5. Ahí está, toda la cara naranja hecha. Vean, hasta parece un patrón de una figura del FTO, pero no. Lamentablemente tenemos que resolver todo esto, es demasiado. Pues me voy por estas, que se resuelven aquí 2 piezas, estas dos. Gris y verde. Ahí está. Luego, por ejemplo, podríamos ir por esta, ponerla así y que vaya aquí atrás. Ahí está. Luego, por ejemplo, esta blanca va aquí atrás. Ahí está. Luego esta verde va aquí, así que funciona. Otra vez el algoritmo de la izquierda. Sigo buscando, esta pieza va aquí atrás, así que la pongo así, a la derecha. Caso de la derecha. Ahí está. Voy a poner de una vez la última blanca, que es esta, y se van a resolver 2 a la vez.
Bueno, precisamente ocurrió lo que no queríamos, que es de las 5 repeticiones de cada algoritmo que estamos haciendo, si te sale una mal se revuelve todo, y eso me pasó, pero ya llegué a la parte casi final. Sigo haciendo lo mismo, aquí por ejemplo, podría mover esta para acá, para resolver solo esta, aquí atrás, pero aprovecho y mejor lo muevo aquí para resolver dos a la vez, la blanco y naranja. Hago algoritmo de la izquierda, 5 veces siempre. Ahí está. Esto, por ejemplo, se puede hacer aquí, esta pieza aquí y esta acá, para resolverse las dos a la vez. Ahí está. Y por último, bueno, casi último, voy a resolver esta naranja hacia acá. Y por último, dos últimas piezas a la izquierda. Hago caso de la izquierda. Y último movimiento, lo regreso y ahí está. Cualquier duda comenten en el tutorial. Muchas gracias, sigan cubeando.